Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio de Modo Focus. Mi nombre es Cindy, te doy la bienvenida a este espacio. Espero que te sientas muy cómoda porque el episodio de hoy es un episodio especial. No está mucho tan enfocado como en la línea que he venido dando en los episodios anteriores, pero siento que era necesario tocar este tema porque desde hace un tiempo que me estoy enfocando en ayudar a otras personas a desarrollar su marca personal. Así que creo que compartirlo por acá también puede ser una buena herramienta. Bueno, el episodio de hoy se llama ¿Cómo crear una marca personal en el 2025? Este episodio es para que podamos ahondar un poquito en el tema de la marca personal, que a lo mejor lo has escuchado en redes sociales o has visto videos o quizás ya te enteraste de que esto es necesario y que ojalá todos pudiéramos tener una marca personal. También te quiero compartir un poco de mis aprendizajes, de mi experiencia y lo que yo creo que es necesario para que tú puedas desarrollar tu marca personal en este año, en este 2025, que te atrevas a crearlo. Así que vamos a comenzar. Entonces, primero deberíamos hacernos la pregunta como ¿qué es una marca personal? Y la marca personal se trata de la marca que todos tenemos. O sea, todos tenemos un sello, todos somos una marca personal porque somos personas, pero ¿qué hacemos con esa marca personal? Es la gran diferencia, ¿ya? Yo puedo reconocer a alguna persona porque sé cómo se viste, sé cómo sus características y eso ya es parte de su esencia que transmite su marca personal. Otra cosa también tiene que ver, por ejemplo, con cómo escribe o cómo habla, cómo se relaciona con las personas o las cosas que ha hecho, sus trabajos o sus proyectos. Todo eso ya va reflejando diferentes luces de qué significa una marca personal, de cómo yo poder identificar a una persona por solamente ver algún aspecto de ella, ya soy capaz como de poder diferenciarla. Entonces, ¿qué hago con esa marca personal? ¿Y cómo creo una? Puede sonar algo como súper difícil, pero en realidad no lo es tanto. Requiere mucho autoconocimiento. Y te quiero ir dejando entonces algunas claves que para mí siento que marcaron un antes y un después al momento de tomar la decisión o el compromiso de decir, sí, quiero hacer una marca personal. Entonces, en mi caso, yo trabajaba de manera dependiente y en una época de mi vida llegó como una crisis vocacional en donde sabía que quería hacer algo más, pero no sabía qué. Siempre me gustó como el tema de las redes sociales, como que estaba en aumento el tema de crear cuentas en Instagram y empezar a ofrecer servicios o productos. Entonces, estoy hablando aprox del 2019, más o menos. Entonces estaba como toda esa idea y yo sabía que quería hacer algo más, pero no sabía qué. Yo ya llevaba un tiempo trabajando de manera dependiente y en esa época yo ya tenía a mi hija y estaba como en planes de mi segundo hijo. Entonces todo ese cúmulo de cosas siento que fueron gatillando a crear o tener este impulso o la motivación para crear mi marca personal. Porque empecé como a ver los beneficios, ¿ya? Por ejemplo, hacer una marca personal y trabajar, no sé, de manera online, podía dar la posibilidad de poder trabajar desde casa, que era algo que a mí me encantaba la idea. Llevaba mucho tiempo trabajando en oficina o en lugares presenciales, entonces sentía que trabajar desde casa era una muy buena alternativa en mi rol de mamá. Y también, como sumado a esto de la crisis vocacional, como que necesitaba saber qué más podía hacer. Llevaba mucho tiempo haciendo solamente un tipo de cosa, pero también quería explorar otras y no sabía muy bien cómo. Entonces, entre todo ese caos, toda esa incertidumbre, todos esos pensamientos, lo que hice fue pedir ayuda. Busqué alguna persona que me pudiera orientar con respecto a esta crisis vocacional y qué podía hacer, como a qué me podía dedicar, porque lo primero que a lo mejor podemos hacer es como ya, identificar cuáles son tus fortalezas, como para qué eres bueno,
y desde ahí tomar una idea. Y hay personas que lo tienen súper claro, así como, por ejemplo, no sé, soy profesor, pero a mí me encanta la fotografía y me encantaría ser una marca personal que se dedica a la fotografía. Lo tienen súper claro. Pero hay otras personas como yo que no lo tenemos tan claro porque a lo mejor nos sentimos que podemos ser buenas un poquito en distintas cosas. Entonces ese cúmulo de distintas cosas no sabemos cómo juntarlo, cómo se cocina, cómo se forma ese pastel. Entonces, yo estaba ahí, no sabía muy bien, sabía que era buena, no sé, me gustaban las redes sociales, me gustaba el tema de la fotografía, sabía que era muy buena enseñando, sabía que me gustaba la productividad, pero también en mi trabajo yo me dedicaba a hacer capacitaciones a profesores, pero también hacía clases y así, era como un popurrí de cosas. Entonces, ¿cómo podía juntar todo eso? ¿Cómo lo podía unificar? Entonces, cuando pedí ayuda, tuve una mentora. Ella me ayudó a conocer mi propósito y me hizo el ejercicio del Ikigai. Así que esta es la primera clave, hacer tu Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés que se puede entender como la razón de ser. Y este incluye como una herramienta, como un método que te ayuda a destrabar todo este popurrí de cosas para poder juntarlo y crear uno solo, como una sola línea, pero que te permita como utilizar las distintas otras habilidades o herramientas que ya tienes. Entonces, ella me ayudó con el tema del Ikigai, yo no lo conocía, no, creo que no lo conocía. Me hizo distintos ejercicios y pudimos llegar como a cuál era ese Ikigai. Que en ese momento mi Ikigai era, no me acuerdo exactamente, pero era como enseñar, como ayudar a personas en temas de estrategias de aprendizaje. Llevaba un tiempo ayudando a estudiantes en temas de técnicas de estudios, de hábitos, gestión del tiempo, y además también hacía las capacitaciones a profesores, entonces era como una mezcla que no sabía cómo juntar. Pero finalmente, como dije, ya, en realidad voy a tomar una línea y me voy a quedar con las capacitaciones para profesores. Siento que tenía muchas habilidades para eso, sabía como muchas herramientas digitales. En ese momento estaba como despegando el tema de las herramientas digitales en clases, como la gamificación, ese tipo de cosas. Entonces quería hacer eso a través de mis redes sociales y no solamente de mi trabajo dependiente. Y fue así como empecé a crear una cuenta en Instagram y luego empezar a definir cuáles iban a ser los servicios, cuál iba a ser el contenido y todo eso. Pero comienza a pasar el tiempo y acá viene el punto número 2. El punto número 2 está asociado con encontrar los pilares de comunicación. La mentoría que yo había tenido estaba relacionada solamente con Ikigai. No había tomado ninguna mentoría o ayuda con respecto a crear mi marca personal. Entonces, cuando estaba en esta etapa de crear contenido, de empezar a definir cuál iba a ser mis servicios, cómo iba a ayudar a las personas, en este caso eran profesores, me empecé a dar cuenta que me faltaba algo, que no podía como seguir avanzando, que era súper difícil poder comunicar eso que yo estaba haciendo y encontrar ese tipo de público era como muy específico. Entonces, fue ahí cuando me di cuenta como en realidad este es mi propósito o no es mi propósito. Empecé como a cuestionarlo, como volví a hacer el Ikigai, volví hacia atrás, un paso hacia atrás, volví a hacer el Ikigai. Finalmente dije, no, en realidad mi tema está relacionado con la productividad, con la gestión del tiempo, porque va mucho más allá de estrategias de aprendizaje. Para mí la gestión del tiempo y la productividad está asociada con un estilo de vida, con el bienestar, con el autocuidado, y yo sentía que a través de estas herramientas podía ayudar mucho más a las personas de una manera mucho más significativa, que iba a ir como mucho más allá. Entonces dije, ya, en realidad no va hacia el tema de enseñanzas de aprendizaje, sino que estaría relacionado con la productividad. Y ahí fue cuando logré encontrar cuáles eran mis pilares de comunicación. Los pilares de comunicación iban a ser como estos grandes temas o subtemas que me ayudarían a nutrir la cuenta o a nutrir mi marca personal para poder hablar de distintas cosas. Siempre yo les digo ahora a mis clientas, a mis mentoreadas, cuando toman sesiones conmigo, o también a las chicas que están en el club, siempre les digo que los pilares de comunicación nos ayudan como a identificar el abanico de posibilidades de las cosas que nosotros podemos hablar.
Si solamente me quedo con un solo tema, lo más probable es que yo me aburra y aburra a las otras personas. Y eso fue lo que me pasó con mi primer propósito, que yo empecé como a crear contenido y era como solamente técnicas de aprendizaje, técnicas de estudio, estrategias, pero era como súper limitado, era nada. Y eso me abrumaba. Entonces eso no me gustaba, sentía que no iba más allá. Entonces, cuando hice mis pilares de comunicación para productividad, tuve que tomar la decisión así como ya, en realidad, ¿qué es la productividad? Y enfocarme también como por mi propia línea del tema de la productividad, que yo elegí como la productividad consciente, y empecé a desbloquear cuáles iban a ser todos esos otros temas. Entonces definí cuál iba a ser mi tema principal, el tema secundario, temas complementarios y otros que iban a ser como alternativos. Entonces, cuando yo hago este ejercicio con mis clientas, tratamos siempre de definir como no solamente un tema por cada categoría, sino que muchos más. Por ejemplo, en el tema principal, en mi caso es la productividad, pero tema secundario es el emprendimiento, la marca personal, pero por ejemplo en el complementario yo ya hablo mucho más. Hablo de crecimiento personal, de salud mental, de bienestar, de hábitos y así un montón de cosas. Y por ejemplo, en la categoría de otros, ese es como mucho más flexible todavía porque es como yo puedo ir aportando aún más. En mi caso, quizás con recomendaciones de libros, recomendaciones de podcast, de videos, todo ese tipo de cosas, o unboxing, todo ese tipo de cosas que también me van ayudando a complementar toda la información, como todo este mundo de, en mi caso, de la productividad. Entonces hay que ir viendo cuáles son esos pilares de comunicación que te van a ayudar a nutrir la cuenta y que no solamente vas a estar cegado con un solo tema. Por eso es que ahora, antes se hablaba mucho de cuando tú tenías que hacer tu marca personal, como encontrar tu nicho y quedarte solamente con eso. Es como no, no, quizás en algún momento funcionó al principio, pero ahora ya no, porque somos humanos, somos marcas personales y todos queremos ver la vida de la otra persona, como cómo piensa, qué hace, qué le pasa. Entonces, en ese sentido, necesitamos mostrar mucho más, no solamente como un tema limitado. Si yo a lo mejor solamente hablara de productividad, tendría, no sé, 50 posts. No, o menos quizás. Entonces hay que ir variando un poco y eso te va a ayudar a que tu contenido sea infinito. Entonces los pilares de comunicación son importantísimos a la hora de poder definir tu marca personal y que esa marca personal pueda ser exitosa, como que te ayude, ya como que crezca. Mi marca personal yo siento que todavía es muy chiquitita, pero es un gran avance para como estaba quizás hace un tiempo atrás. Entonces, pasamos al número 3 que para mí es la clave para que puedas desarrollar tu marca personal, es comenzar. Como deja de cuestionar tanto si iniciar o no iniciar, o qué hacer, si cambiar la foto, colocar un logo, colocar en la tipografía tanto, el color no sé qué. Todo ese tipo de cosas como que a veces nos abrumamos demasiado tratando de encontrar eso y, y no avanzamos. Entonces perdemos el tiempo y quizás la motivación, el impulso, las ganas, que muchas veces cuando aparece ese impulso, esas ganas de, se transmite mucho más, a diferencia de que si lo pensaste demasiado y te demoraste un mes en hacer tu primera publicación, quizás el efecto ya no es el mismo. Tu energía al escribir el texto, como que ya la descripción, por ejemplo, ya no se siente como tan emocional, se siente como súper, no sé, como ChatGPT, como muy fría, entonces no transmite, ¿ya? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en historias, cuando hablamos o ese tipo de cosas. Entonces, comenzar te va a ayudar a encontrar tu propio estilo, ¿ya? Cuando comencé con la primera cuenta que estaba enfocada en estrategias de estudio, en estrategias de enseñanza-aprendizaje para profesores, era un estilo totalmente distinto, era así como celeste, rosado, amarillo, con unas letras que ahora no me gustan para nada. Tenía muy poquitas fotos y de hecho yo ni siquiera estaba. Como, ah, sí, sí. En esa sí tenía una foto y aparecía mi nombre así como mi nombre y mi apellido. Em, pero no me gustaba así como 100%. Luego, cuando me enfoqué en solamente productividad, o sea, dije voy a hacer mi marca personal de productividad, la transformé
Cambié la identidad, hice una identidad como muy rosada, que creo que en esa época estaba como muy de moda, así como las marcas bien femeninas, entonces creo que me dejé llevar por eso. Em, pero no tenía foto, no era mi foto, era un logo, de hecho ni siquiera era mi nombre, le cambié el nombre y puse como un nombre falso, o sea, un nombre como de marca. Y finalmente, cuando dije como, no, en realidad me tengo que convertir en marca personal y tengo que asumir de que estoy haciendo esto, de que lo quiero hacer mi trabajo y que lo quiero profesionalizar y quiero ayudar a las personas, tengo que asumirlo. Y ahí empecé como a encontrar realmente mi estilo. No un estilo que estuviera en otras cuentas o lo que estuviera de moda, sino que encontrar lo mío. Y mientras estaba en esa búsqueda, ya habían pasado quizás un año y medio entre todo eso, ya no me acuerdo, pero había pasado tiempo. Y recién ahí encontré como mi sello y ese sello fue el que me hizo crecer. Al principio crecía muy poquito, no me acuerdo cuántos seguidores tenía, pero era muy poquito. Ese año y medio crecí muy poquito. Y es porque en realidad no era una marca personal, como que yo me quería hacer marca como empresa, no sé, como formal. Y eso no funciona porque nosotros queremos conectar con las personas en redes sociales. Entonces cuando lo entendí dije ya, como en realidad tengo que transmitir mi sello y en mi sello, y siempre también lo digo, en las sesiones o en clases en el club, que mientras más orgánico o más tú sea, es mucho mejor. Y mucho se habla como de la autenticidad y ese tipo de cosas y es como, ay, ¿cómo puedo ser auténtica? Auténtica es que sean tus fotos, que sea tu espacio, que sean tus colores. Eso ya es parte de ser auténtico. Por ejemplo, hay cuentas que usan estos videos como, ¿cómo se dice? Como videos prehechos, como de estos que están así como en Canva como base de datos, no sé cómo se llama. Ya, pero sí sabes cómo se llama, déjamelo acá porque no me acuerdo. Em, ya cuando usan ese tipo de videos, genera distancia inmediatamente, como que genera una resistencia, porque se nota mucho que es un video descargado, a diferencia de que si fuera un video tuyo, que yo conecto mucho más contigo que la persona, y lo mismo pasa con las fotos. Todos esos elementos ya están construyendo tu marca personal. Entonces, si a lo mejor no te gusta cómo estás creando ahora tu cuenta, tu identidad en redes sociales, no quiero decir solo Instagram porque muchas redes sociales, pero cómo estás construyendo tu identidad o tu marca personal, piénsalo, como en realidad qué cosas yo podría adaptar o mejorar para poder construir esa identidad. Elegir, por ejemplo, ciertos colores, elegir ciertos elementos, todo eso ya te ayuda como a poder diferenciarte. Y mientras más lo conozcas, es mucho mejor. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con el tema de la ropa. La ropa o tu imagen también va a hablar sobre cómo eres y qué es lo que vas a transmitir a las personas, ¿ya? Encontrar todo ese sello se transforma finalmente en tu marca personal y encontrarlo te hace sentir muy segura porque finalmente eres tú. Así que, y eso logra conectar con las personas, así que recomendadísimo que puedas comenzar, como probar, ¿cierto? Darte cuenta de las cosas que sí funcionan, cosas que no, si te sientes cómoda con esos pilares, si no, si la identidad, los elementos que ocupas, todo ese tipo de cosas vas a poder encontrar como ese camino solamente si comienzas. Si no comienzas, no vas a poder encontrar esa identidad. Así que esa identidad o esa voz o ese tipo de comunicación que tienes, no lo vas a poder encontrar a menos que lo hagas. Así que el punto número 3 era ese, comenzar porque te va a ayudar a poder encontrar como tu propio sello. El paso número 4 yo tengo acá pivotear. Quise colocar este porque tenemos que crear plan piloto. Bueno, ustedes saben, me gusta la productividad, entonces hay que hacer plan. Y dentro de esto de el plan, hacer pruebas, hacer pilotajes de ciertas cosas te va a ayudar mucho más como para ver qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, qué funciona con esa identidad, qué funciona con ese tipo de fotos, qué funciona con ese tipo de letras, ese tipo de videos. Todo eso lo vas a ir encontrando a medida que vayas haciendo pruebas.
Y cuando haces esas pruebas, después analizarlas, eso es lo importante, como analizar qué funciona, qué no funciona y lo que funcionó, replicarlo o seguir avanzando con ese plan. Y te va a llevar, por ejemplo, a definir tu propia estrategia. La estrategia de contenido, la estrategia de, de lo que quieres vender, por ejemplo, o la estrategia de lanzamiento de algún producto, algún servicio. Todo eso lo vas a ir logrando a medida que vayas haciendo pruebas piloto. Eh, el pilotaje nos ayuda como a identificar la pequeña muestra de las personas en este caso que estarían interesadas o que le gustan ciertas cosas y luego eso potenciarlo. Entonces hacer pilotajes es muy bueno y sobre todo al inicio porque así vas conociendo a las personas como qué quieren o qué quiere, si ya empezaste a crear una comunidad como qué quiere tu comunidad, qué necesita y qué le puedo dar. Y el paso número 5 es cultivar constancia, porque no sacamos nada con crear una marca personal, un emprendimiento, un proyecto, una empresa o lo que sea, si es que no tenemos constancia. Ser constante en nuestro proyecto, en eso que queremos lograr, en esa visión que estamos teniendo hacia nuestro futuro, hacia el futuro de otras personas, necesitamos ser constantes. Entonces, si yo encontré mi propósito, tengo que ser constante con este proyecto, porque finalmente cuando nosotros encontramos nuestro propósito, lo que decíamos al principio, no es que solamente lo esté haciendo para mí, sino que siempre es como cómo yo puedo aportar a otros. Entonces, cómo los puedo ayudar. Entonces, el propósito se transforma en algo que va mucho más allá de nosotros. Entonces, si yo quiero cumplir con mi propósito, primero tengo que ser constante conmigo para poder ayudar al resto de las personas a medida de el trabajo que estoy logrando yo. En redes sociales va a pasar lo mismo. Cuando nosotros dejamos de ser constantes, el Instagram, el algoritmo, TikTok, cualquier plataforma baja mucho el alcance que puedes llegar a tener solamente por dejar de ser constante. Y tampoco es solamente como echarle la culpa a estas plataformas, sino que también a las personas. Por ejemplo, si tú tienes, no sé, terapia con tu psicóloga y tu psicóloga de repente no te contestó más y después aparece el otro mes y te habla, eso ya igual es como extraño. Nosotros no nos vamos a decir así como, en realidad como que no me está dando tanta confianza esta persona. Em, entonces pasa en cualquier ámbito. Imagínate en una relación de pareja, pasa lo mismo, o con nuestra familia incluso. A veces el amor de familia o la amistad va mucho más allá a pesar de las distancias, pero si son personas que nos están viendo constantemente, que están esperando algo de nosotros, entonces van a querer eso que sea constante. Igual, obviamente todos tenemos distintos procesos, hay etapas en que, o hay momentos en los que en realidad tengo que dejarlo hasta acá o tengo que parar un poco, luego retomo. Eso también es válido, obviamente, pero en general, como tratar de mantener constancia y para eso es importante crear un plan sostenible tanto para la creación de contenido en redes sociales, para que puedas mantener ese flujo de creación de contenido y que las personas se sientan atraídas a tu contenido porque ya entienden que hay una frecuencia que van a encontrar algo. Y por otro lado, tener un plan que sea sostenible para tu negocio, porque tu negocio tiene que tener un plan, tiene que haber una estrategia, como qué hago, cuáles son los siguientes pasos, cuáles son las siguientes metas, hacia dónde quiero llegar. Entonces, cuando tenemos todo eso, ya es mucho más fácil tener un camino, seguir esa secuencia de acciones para saber qué es lo que tengo que hacer en mi día a día. En el episodio anterior, creo, no me acuerdo si en el anterior o en el anterior, yo les decía que es muy distinto hablar de la rutina o la gestión del tiempo con un plan, porque ambas cosas tienen que ser coherentes, tienen que funcionar para que puedan ocurrir. Si yo tengo un plan pero no tengo una buena gestión del tiempo, no va a pasar nada. Si yo tengo una buena gestión del tiempo pero no tengo un plan, tampoco va a pasar nada. Ambas cosas tienen que estar en línea, tienen que estar en sintonía para que todo esto pueda ir funcionando. Entonces, mientras más claridad logras tener con tu plan, con lo que quieres conseguir, con esas acciones que vas a estar desarrollando, va a ser mucho mejor. Va a ser mucho más fácil poder estar avanzando. Así que el tema de cultivar la constancia es importante para que lo puedas tener en consideración, para que establezcas quizás una rutina, un paso a paso de qué cositas tú puedes estar haciendo para cultivar la constancia en tu proyecto, en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu marca personal, ¿ya? Hay muchos más procesos, hay muchas más etapas, hay muchas más variables, pero quise dejar estos que son como los básicos que creo importantes para que puedas ya tener como una guía.
Y siempre también es importante saber cuándo pedir ayuda. Si en algún momento sientes que necesitas ayuda, necesitas apoyo, me puedes escribir, podemos conversar como para darte ahí un impulso, o bien lo podemos hacer a través de mentorías, porque ahí es mucho más personalizado y estoy de la mano contigo. Así que espero que te haya gustado este episodio. Puede ser... Y si eres emprendedora o marca personal y te gustaría ser parte del Club Emprende en Calma, me puedes escribir para poder hacer tu postulación. Es una membresía donde todos los meses vamos trabajando en un tema diferente para apoyarte en tu negocio, en tus redes sociales. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio. Si tienes dudas, déjalas acá en los comentarios. O si quieres proponer algún tema para el próximo episodio, también lo puedes dejar. Yo los estaré leyendo para ver si puedo construir algo para ti. Así que un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana. Bye.